lamentablemente la escoliosis degenerativa es básicamente un círculo vicioso, en donde si empezamos desde un punto inicial, como lo mencionamos previamente, había una degeneración asimétrica del disco. Esto va a generar a su vez una carga asimétrica sobre el esqueleto axial y esto progresivamente terminará en una deformidad asimétrica. Pero ¿qué sucede? Que a medida que se van presentando cada uno de los eventos de la historia natural, todos ellos van a generar a su vez el sentido en viceversa. ¿Sí? La deformidad asimétrica va a terminar generando una deformidad, una degeneración asimétrica progresiva además, y va a también terminar empeorando la carga asimétrica sobre la columna. Y para esto debemos tener en cuenta en que se puede presentar una tasa de progresión de hasta 3 grados o más por año con un intervalo de entre 1 y 7 grados, y que curvas mayores a 30 grados, con rotaciones de la vértebra apical mayores al 30%, o en la clasificación de Nash-Moe mayor de 2, o sea, de 3 en adelante, o con 6 milímetros o más de listesis lateral, tienen un mayor riesgo de progresión rápida de la curva. Entre ellos también debemos tener en cuenta que los pacientes con enfermedad degenerativa en L5-1, y algunos estudios mencionan que la mala calidad ósea o la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas también es un factor relevante, pero no toda la literatura ha estado de acuerdo en que la osteoporosis sea un factor de riesgo para que esto se presente. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa? Que a su vez todo esto que hemos mencionado terminará en la destrucción discal, facetaria y de las cápsulas articulares, y esto progresivamente terminará en la inestabilidad multisegmentaria, terminando con listesis rotatorias o translacionales en los estadios mucho más avanzados de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado, aunque no es el seminario, es fundamental para poder comprender la clínica y realmente toda la enfermedad. Es fundamental tener unos conocimientos previos básicos acerca de qué se trata el balance sagital de la columna vertebral, y que a pesar de que lo que conocemos comúnmente es que la deformidad en la escoliosis es una deformidad en el plano coronal, lo más relevante para la sintomatología, para la limitación funcional y para los desenlaces funcionales antes y después de tratamiento, es tener en cuenta el balance sagital. Entonces, si se llevan por lo menos esto de este seminario, me doy por bien servido. Entonces, ¿de qué se trata esto de una forma más o menos práctica? La columna requiere una alineación que sea energéticamente eficiente para que se dé la transferencia de las cargas que vienen de la cabeza y el tronco hacia la pelvis, y a su vez hacia las cabezas femorales, para que se distribuya de una manera armónica. Por lo tanto, se debe mantener una adecuada alineación entre el occipucio y ese eje sacropélvico. Entonces, uno de los primeros conceptos que debemos tener en cuenta aquí es que, a pesar de que la columna esté mal alineada, no necesariamente está mal balanceada o mal equilibrada en español, que la palabra balance en español como que no existe, por lo que me di cuenta. Entonces, uno puede tener la columna mal alineada, pero bien balanceada, pero está el escenario en donde la columna pudiera estar mal alineada y mal balanceada, que es, digamos, el último espectro de la enfermedad. Entonces, para mantener esa alineación y para la cual tomamos como referencia el cuerpo de la vértebra C7 y el aspecto más postero superior, o el borde postero superior del sacro, a medida que se van presentando las deformidades, el cuerpo va contando con una serie de mecanismos compensatorios para tratar de que, a pesar de que se presenten las deformidades en las curvas cervical lordótica, sifótica dorsal y lordótica lumbar, utiliza a la pelvis como el principal mecanismo compensatorio para que se mantenga, a pesar de la mala alineación, se mantenga la columna balanceada. ¿Y cómo se come esto? Entonces, lo siguiente. Entonces, vamos a tener en cuenta tres digamos, mediciones importantes para poder entender esto. El primero es
en la incidencia pélvica. Entonces, ¿qué es la incidencia pélvica? La incidencia pélvica es un ángulo especial al cual cada ser humano tiene una incidencia pélvica propia. Esta se presenta o se desarrolla o se consolida después de que se da toda la maduración ósea y va a ser estable, digamos, durante toda la vida para cada ser humano. No es un ángulo que es dinámico, sino que es un ángulo estático. O sea, todos los seres humanos contamos con incidencia pélvica especial. ¿A qué se refiere tener una incidencia pélvica aumentada o baja? Básicamente al tamaño de la pelvis. Entre mayor incidencia pélvica haya, mayor va a ser el tamaño de la pelvis de ese paciente y mayor va a ser su capacidad, ¿sí?, para adaptarse a los cambios, digamos, anatómicos y de alineación a los cuales termine sometido la columna por patología o por cualquiera que sea el motivo. A diferencia de los pacientes con incidencias pélvicas más bajas, ¿sí?, las cuales van a tener una menor capacidad de adaptarse a los cambios patológicos que pueda tener la columna vertebral eventualmente para tratar de mantener el balance sagital. Entonces, ese es el primer punto. Ya vamos a ver eso en la práctica, cómo se hace y qué significa. El segundo es el tilt pélvico. El tilt pélvico sí es un mecanismo compensatorio dinámico, el cual se va modificando progresivamente a medida que el cuerpo, digamos, va necesitando ese mecanismo compensatorio, tratando de retrovertir la pelvis para tratar de mantener el eje de C7 con el eje del sacro. Entonces, ¿qué va haciendo la pelvis? Se va reclinando poco a poco, reclinando para tratar de mantener balanceada la columna a pesar de que se vaya presentando la deformidad. E igualmente sucede con el slope sacro, que funciona como un mecanismo compensatorio en conjunto con el tilt pélvico para mantener en una posición adecuada el sacro y en conjunto con la reclinación de la pelvis para tratar siempre de mantener el eje de C7 en lo posible con el eje sacropélvico. ¿Qué pasa cuando ya estos mecanismos, digamos, entre comillas, se fatigan y no logran compensar más la deformidad que va teniendo la columna en el plano sagital? Pues es aquí cuando ya se van presentando las deformidades, el eje ya termina no pasando por el eje postero superior del sacro y se van tomando las posiciones o las actitudes que conocemos en esos pacientes que vemos agazapados con una hiperlordosis de la columna cervical, el aumento de la cifosis y las piernas en semiflexión, tratando en lo posible de obtener una marcha que intenta ser efectiva, pero biomecánicamente no lo es y le genera aún más un mayor gasto de energía, y eso producto de que las cabezas femorales además terminan haciéndose un poco más anteriores, tratando de compensar esas deformidades que ha tenido la columna vertebral. Yo sé que son conceptos un poco complejos, pero a medida que vamos viendo como en la clínica qué se hace, espero que ojalá a los compañeros les quede un poco más claro. Entonces, ¿por qué consulta nuestro paciente? En general, el paciente, hasta entre un 60 y un 93%, el dolor bajo la espalda es su síntoma más común. El dolor se localiza principalmente del lado de la curva y se agrava con el esfuerzo y mejora en supino y con el reposo. Todo esto probablemente secundario a la fatiga muscular por ese imbalance vertebral, a la degeneración discal con microinestabilidades en las regiones con estenosis centrales y foraminal y por la artropatía facetaria secundaria. Los otros, o en segundo punto, son los síntomas radiculares, que en general se presentan en el lado cóncavo de la deformidad, producto de la estrechez como se presentaba en la animación inicial, pero debemos también tener en cuenta de que en el lado convexo también se pueden presentar estos síntomas producto de la distensión o del estiramiento de las raíces en ese lado de la deformidad.
tenemos que tener muy tener en cuenta que con mucha frecuencia estos síntomas radiculares se asocian con el dolor axial y que están relacionados directamente con esa hipertrofia ligamentaria, la formación de osteofitos, las herniaciones discales, las hipertrofias facetarias y la pérdida de la altura del disco que van a terminar en esa estenosis del receso lateral o foraminal. Por otro lado está la claudicación neurogénica y debilidad, que es un síntoma muy importante al cual debemos estar muy atentos. El paciente puede presentar esa debilidad bilateral de los miembros inferiores, dolor con la marcha o de pie que mejora al sentarse o al inclinarse hacia adelante. Y que ya en casos más graves el paciente se puede manifestar por vejiga neurogénica o con síndromes de cauda equina. Y tener en cuenta de que el canal estrecho, hasta en el 90% de los pacientes, se encuentra asociado con esta patología y con este tipo de síntomas. Y por último está la deformidad y la discapacidad, que están directamente relacionados con el balance sagital. Piense que no hemos casi que mencionado casi que por ningún lado el balance coronal. Todo se relaciona, los síntomas de discapacidad y deformidad se relacionan básicamente con ese balance sagital, y escuchamos al paciente decir que no es capaz de pararse derecho como cuando era joven. Es ahí donde se nos deben prender las alertas, y es ahí en donde empiezan a funcionar todos esos mecanismos compensatorios como la retroversión de la pelvis, las flexiones de la rodilla, la hipercifosis torácica y la hiperlordosis de la columna cervical, que lo que intentan es mantener al paciente erguido y con la mirada horizontal, pues tratar de conservar la mirada horizontal. Y usted pregunta, bueno, ¿y la deformidad estética? Bueno, la literatura ha mostrado que en general los pacientes por este tipo de escoliosis, su principal queja no es la deformidad estética, ya cada vez es un poco más, pero su principal reporte no es la deformidad estética, a diferencia del paciente con una escoliosis idiopática juvenil, donde la deformidad estética sí es uno de los motivos de consulta más importante, pero no es descabellado que lo tengamos siempre en cuenta, que no falta el paciente para el cual esta sea su principal queja, pero no es lo más frecuente. No olvidemos las banderas rojas, la debilidad del dolor de empeoramiento progresivo, el paciente con entumecimiento de las extremidades inferiores y la pérdida del control de la vejiga, porque es uno de los síntomas que nos deben hacer prender las alertas y actuar con una mayor prontitud. Al examen físico, pues en el examen de pie, indicarle al paciente que y mirar nosotros mediante la observación cómo pasan de la posición supina o sentada a la posición de pie, evaluar cómo está la lordosis lumbar y la cifosis dorsal, evaluar si hay asimetría en el nivel de los hombros, cómo está la ubicuidad pélvica, la discrepancia de longitud de las extremidades, y muy importante verificar esa distancia entre la caja torácica y las crestas ilíacas, que en pacientes con deformidades severas es muy estrecha. La posición de la pelvis, las rodillas y las caderas para que el paciente se mantenga erguido, y obviamente evaluar la marcha en punta en talones en uni y bipedestación para el resto de la evaluación neurológica. No olvidemos que el paciente con esa pérdida, ese balance sagital, termina con este tipo de posiciones producto de esa mala alineación e imbalance, en donde termina tomando este tipo de posiciones producto de que ya no puede compensar en totalidad la mala alineación con la pelvis, y empieza a utilizar todo el resto de mecanismos compensadores para mantenerse erguido y con la mirada derecha. No olvidar lo que mencionamos en la primera charla de dolor bajo de espalda, un examen físico completo, hacerle todos los signos, evaluación de las sacroiliacas, evaluaciones de las raíces, de los reflejos y de los neurodermatomas, porque en toda la patología de columna vertebral no debemos siempre ser sistemáticos y no pasarnos por alto ninguno de estos aspectos dentro del examen físico, porque nos podemos encontrar cosas adicionales. En el examen en prono, evaluar a la palpación los cuerpos vertebrales, verificar cómo está la rotación de las caderas y si hay contracturas en flexión, sobre todo, que la toman los pacientes que van en una etapa mucho más avanzada,
realizar el ELI-test para averiguar si hay contractura y alteración del til pélvico por contractura del recto femoral anterior, que va a representar también un paso inicial en la fisioterapia antes de pensar en otras cosas en los pacientes con escoliosis degenerativa, por lo cual el examen debe ser completo, cadera, columna, neurológico, todo, y no nos debemos en lo posible nunca saltar pasos, y debemos hacerlo en posición de pie, en supino y en prono para poder tener el examen completo. Bien, entonces aquí empieza uno de los puntos más importantes de esta patología, es la evaluación imagenológica, para los cuales las radiografías panorámicas de la columna vertebral, AP y lateral de pie, en lo posible deben ser de pie para poder ver biomecánicamente cómo se está comportando la columna vertebral, y para esto debemos incluir, para que sean bien tomadas, incluir toda la longitud de la columna vertebral y las cabezas femorales, y si es posible, la base del cráneo. Cada vez más están tomando como referencia la base del cráneo para este tipo de mediciones. Entonces debemos cerciorarnos de que esta va a ser el método imagenológico más adecuado para evaluar las deformidades y el balance tanto coronal como sagital del paciente. Ahora bien, ¿qué debemos evaluar? Entonces, empecemos por el plano coronal. Lo primero que debemos hacer es la evaluación y la medición del ángulo de Cobb, que nos va a definir cuál es la magnitud de la deformidad en el plano coronal. Lo mismo debemos hacer si se presentan curvas adicionales o compensatorias en el resto de la columna. En general, ¿cómo lo medimos? Tomamos las dos vértebras proximal y distal de la curva, que básicamente representan la que tenga mayor tilt con respecto a la vértebra adyacente. Esa va a ser nuestro cuerpo vertebral de referencia, tanto en la parte superior como en la parte inferior, como se presenta en este esquema. Y como si los ángulos pues y las líneas que tomamos para la medición de los ángulos son infinitas, y probablemente el entrecruzamiento entre estas dos líneas va a ser afuera de la radiografía. Para esto se toman ángulos complementarios perpendiculares de 90 grados, y es lo que se ha definido tradicionalmente como el ángulo de Cobb, para hacer referencia a la medición de ese ángulo. Pues ya los sistemas de software lo traen automático, pero si eventualmente algún día les toca hacerlo a mano por una radiografía de acetato o algo, pues la referencia es la línea, como se los expliqué previamente, más y se cruzan las perpendiculares entre ellas, y ahí les va a dar el ángulo específico, así como se observa en este paciente en esta radiografía panorámica del hospital, donde le da un ángulo de Cobb de aproximadamente 49 grados. Está hecho a mano, no es por software, yo lo hice a mano, pero me dio más o menos eso. El segundo paso en el plano coronal es definir si el paciente se encuentra también en este plano balanceado o no balanceado. Para esto, como se observa en estas imágenes, tomamos como referencia en que el cuerpo de C7 sea simétrico, sea colineal con el tercio medio, si dividimos en dos, el plato de la vértebra C1, en donde debe ser completamente simétrico, en donde, a pesar de que haya una mala alineación, en el plano coronal se encuentra bien balanceado. A diferencia de lo que sucede en la imagen de la izquierda, en donde tomamos las mismas medidas, tanto desde la vértebra C7, una paralela, y en el tercio medio del plato superior de S1, en donde no son, digamos, colineales las dos líneas, y hay una distancia entre ellas dos, y esa va a ser la distancia, digamos, de la deformidad, para lo cual nos va a indicar de que hay una mala alineación, y que además la columna en el plano coronal por lo menos está mal balanceada, y eso lo vamos a medir en centímetros o milímetros, y lo debemos anotar. Pero recuerden, primera enseñanza, lo más importante en cuanto a los desenlaces y funcionalidad del paciente no es este plano coronal, es el plano sagital. Es el plano sagital el más relevante. ¿Qué más podemos evaluar en el plano coronal? La rotación vertebral. Hay una clasificación, que es la clasificación de Nash-Moe, en donde va la vértebra desde grado 0 a grado 4, y todo va a depender de qué tanta visualización tengamos de los pedículos y de su simetría, para definir en qué grado se encuentran.
y va desde, obviamente, desde 0 al menos, pasa a una vértebra no rotada hasta grado 4, una vértebra con una rotación máxima mayor al 80%. Y es importante que lo definamos sobre todo en la vértebra apical de la deformidad. Por otro lado, también tenemos las subluxaciones rotatorias y un concepto que me encontré, sobre todo unos mexicanos, a lo que le llaman colistesis, que es a esas subluxaciones laterales combinadas con luxaciones en el plano rotacional y en el plano sagital. Entonces, esto se debe medir desde los bordes superiores, superior e inferior de la vértebra adyacente, lo debemos medir en milímetros, para lo cual es fundamental que tengamos claro que esas distancias, tener claras esas distancias, sobre todo para los planeamientos, para definir la progresión de las curvas, porque eso va a representar el pronóstico de estos pacientes a medida que sigamos en la evolución de la enfermedad, de qué paciente va a progresar de manera rápida y quién no. Entonces es muy importante que lo midamos desde los bordes superior e inferior de las vértebras comprometidas para definir exactamente si clasifica o no y ir sumando criterios para la progresión de la curva. Ahora volvamos al plano sagital. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay un parámetro grande para definir, o un parámetro global para definir si un paciente está mal balanceado o desequilibrado, o bien balanceado o bien equilibrado. ¿Cuál es? Se llama el SBA, que es el eje sagital. El eje sagital, perdón. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a tomar el cuerpo de ese 7, vamos a trazar una línea exactamente perpendicular pues, a la línea horizontal a través de ese cuerpo vertebral y otra línea sagital que pase por toda la región o el vértice postero superior de S1. En un paciente bien alineado, esta línea va a pasar exactamente, va a tener una distancia de aproximadamente 4 centímetros de separación entre ellas, como máximo. Se ha encontrado en la literatura que pacientes con estas distancias mayores a 4 centímetros tienen peores desenlaces y son más sintomáticos, presentan más dolor lumbar y además sus desenlaces incluso postquirúrgicos son mucho peores que los pacientes que no lo tienen. Entonces, en este paciente que tomamos como ejemplo, tomamos esa línea, primera línea vertical de C7, tomamos la otra línea que pase por, digamos, por este punto, yo se lo muestro en esta foto más grande, debe pasar por aquí, otra línea vertical y medimos la distancia en centímetros. Como máximo, otros autores dicen 5, pero en la mayoría de la literatura que encontré, la medición debe ser de 4 centímetros como máximo. Y eso nos refleja si un paciente está mal balanceado o bien balanceado. Si la distancia está, está en 4, va a ser un balance que va a ser positivo, pero balanceado. Y si se encuentra en más de 4 esa distancia, es un paciente que va a tener su plano sagital o la columna del plano sagital mal balanceada. Como, digamos, como términos en la literatura, cuando este eje, si este eje, ¿sí?, que es el eje sagital vertical o SBA, pasa detrás de esta línea o detrás de la línea del sacro, es un balance negativo, y si pasa por delante, como ya se los he mencionado, es un balance positivo, que recuerden, debe ser máximo 4 centímetros. Ahorita los profes, si tienen de pronto algún otro concepto, pues lo comentamos, pero recuerden que es 4. Este paciente, como ven, tiene 15.5 centímetros. Es un paciente que está mal balanceado. Bien, tiene un balance sagital alterado. Primer punto. El segundo punto es evaluar los mecanismos compensatorios que les mencioné en la parte biomecánica inicial. Entonces, el primero que vamos a evaluar es el slop sacro. ¿Cómo se mide eso? Entonces, espérenme, yo les coloco otra vez. Entonces, tomamos como referencia el plato de S1. Trazamos nuestra línea y esa línea la vamos a poner en relación con el eje horizontal sobre la radiografía, es decir, una línea horizontal la relacionamos con otra línea que pase por todo el plato superior de S1. Decir que aquí hay valores normales o anormales
puede ser a veces un poco arbitrario, porque como les dije, esos son mecanismos compensatorios que para unos pacientes puede ser una cosa y para otros pacientes puede ser otra, pero en general, entre mayor sea el slope sacro, mayor es el mecanismo, mayor es la compensación que está teniendo la pelvis. A diferencia del segundo parámetro, que es el tilt pélvico, ¿sí? que es entre 11 y 15 grados. ¿Y cómo lo medimos? Tomamos como referencia el centro de la cabeza femoral, ¿sí? Vamos a trazar una línea completamente perpendicular al eje horizontal y otra línea que vaya hacia el centro del plato de S1, hacia el centro. En este paciente nos dio aproximadamente 45 grados, o sea, es un tilt pélvico que está aumentado, probablemente porque tratando de generar retroversión en la pelvis, tratando de compensar la alteración en el balance sagital que tiene el paciente. Puede que en un cierto punto ya no aumente más porque hay un punto donde la pelvis no da para compensar más, tratando de llevar estas cabezas femorales más hacia anterior, ¿sí? Para, digamos, compensar la deformidad que hay en la columna lumbar y tratando de lograr que ese eje de carga pase lo más adecuadamente de la región lumbosacra hacia las cabezas femorales, pero acordemos que es un mecanismo de compensación que tiene un punto hasta donde llegar. Entonces, recordemos esto, estos son los dinámicos, el slope sacro y el tilt pélvico son los mecanismos que utiliza, están directamente relacionados, son los mecanismos que utiliza la pelvis para tratar de compensar la deformidad que hay arriba en la columna para mantener balanceada la columna vertebral. Y el otro, que es la que le mencioné, es la incidencia pélvica, que la vamos a medir a través de una línea que vamos a tomar como referencia el plato superior de S1 y a esa línea le vamos a sacar una perpendicular completa a 90 grados y la vamos a relacionar con otra línea que vaya desde ese punto central hacia el centro de la cabeza femoral. En este caso, el paciente tiene una incidencia pélvica aumentada de 90 grados. Lo normal es que curse entre 55 más o menos 10 grados. Y este paciente tiene una pelvis, digamos, acuérdense que esto habla del tamaño de la pelvis, tiene una incidencia pélvica de aproximadamente 90 grados, lo cual lo hace, digamos, receptivo a cumplir con esos mecanismos compensadores del eje sagital. Por otro lado, no olvidemos pues que siempre debemos hacer la medición de la cifosis torácica, tomando como referencia, algunos toman T4, otros toman T3 hasta T1, en la referencia que yo encontré tomaban T4 hasta el plato inferior de T12, este paciente tiene 39 grados, lo normal es entre 10 y 40 grados, y obviamente hacer la medición de cómo está la lordosis lumbar, tomando como referencia el plato superior de L1 y el plato superior de S1. En este caso, este paciente tiene 35 grados, tiene una disminución de la lordosis, teniendo en cuenta los valores de referencia, que son entre 40 y 60 grados. Entonces, eso en cuanto a las radiografías. Definamos cómo está entonces, si está el paciente bien balanceado o no balanceado, y definir cómo está la magnitud de todas las deformidades, tanto en el plano coronal como en el plano sagital. El siguiente punto son las tomografías y las resonancias magnéticas. La tomografía en este sentido hace una evaluación un poco más precisa de las anomalías óseas, de las deformidades rotacionales y ayuda mucho en el planeamiento quirúrgico. Cada vez más está llegando el EOS como un mecanismo que es dinámico, que permite al paciente bajo poca radiación y posición de pie definir en su totalidad cómo está la deformidad de la columna y ayuda en la definición de los ejes. Cada vez está poniéndose mucho más en boga. Y la resonancia magnética, que para muchos autores es un estudio que también debe ser indispensable en este tipo de pacientes con deformidades graves para la evaluación más precisa de los tejidos blandos y sobre todo el compromiso de la médula espinal, las raíces y de los discos intervertebrales. Después de que ya hemos hecho nuestra evaluación radiológica, el siguiente paso es hacer la clasificación y para esto
en la actualidad la clasificación que más se está teniendo en cuenta es la clasificación de SRC-Schwab, que es un método descriptivo que tiene reproducibilidad, que se correlaciona significativamente con la calidad de vida y con los desenlaces postoperatorios. La primera clasificación en el plano coronal es si es una clasificación T o si la curva está únicamente en la columna torácica, en donde esta es mayor de 30, ya que si se presentan columnas menores, curvas menores de 30 grados y el nivel apical en general se encuentra entre T9 o es más alto. La otra clasificación es la clasificación L/TL o lumbar solamente, en donde la curva torácica sí está presente, es menor de 30, pero la curva lumbar es mayor de 30 y su nivel apical es de T10 o es más bajo. Está la clasificación de que es el paciente con doble curva, que tienen curvas torácicas lumbares o toracolumbares mayores de 30, o N, el paciente que no tiene una deformidad coronal mayor o todas las curvas son menores de 30 grados. Pero ¿qué pasa? Recuerden que aquí estamos solo con el plano coronal, para los cuales existen ya ahora unos modificadores sagittales, de los cuales este ítem, que es el mismatch digamos, la relación de diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, como uno de los modificadores principales de sintomatología, mal pronóstico y necesidad de alteración del balance sagittal y necesidad de procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿en qué se resume? Es restarle a la incidencia pélvica la lordosis lumbar que hemos medido y está como clasificación 0 o severidad 0, que está esa diferencia dentro de 10 grados, moderada o una cruz entre 10 y 20 grados y marcada o dos cruces cuando esta diferencia es mayor de 20 grados. Los otros dos ítems ya los hemos mencionado. Uno es la alineación global, que lo medimos a través del eje sagital vertical o el SBA, cuando es menor de 4 centímetros, una cruz cuando está entre 4 y 9.5 y dos cruces, que lo hace mucho más grave, cuando es mayor de 9.5 centímetros. Y el TIL pélvico, que es, acuérdense que es un mecanismo compensador dinámico, 0 cuando este es menor de 20, una cruz cuando está entre 20 y 30 grados y más dos cruces cuando es mayor de 30 grados. Acuérdense que nuestro paciente tenía 45 grados de TIL pélvico. Entonces, ¿cuál es el enfoque de tratamiento que debemos o que les traigo para el día de hoy para que apliquemos a nuestros pacientes? Entonces, en este trabajo, publicado en 2005 por McCabe, nos lo divide como una manera sencilla de qué hacer teniendo en cuenta los síntomas y los signos del paciente. Entonces, si el paciente solo refiere dolor bajo de espalda, contamos inicialmente con estas opciones de utilizar medicamentos, un brace, ortesis, infiltraciones o bloqueos, fisioterapia o hidroterapia. Cuando el paciente se presenta con síntomas radiculares o déficits neurológicos, contamos casi que con las mismas opciones. Evaluamos la necesidad de bloqueos foraminales o bloqueos de las raíces y aquí ya va apareciendo la necesidad de opciones quirúrgicas como las descompresiones. Cuando ya el paciente tiene síntomas de claudicación, ya fíjense que los métodos conservadores cada vez se van acortando un poco más. Los bloqueos epidurales aparecen como una opción, la fisioterapia, los medicamentos y la cirugía es evidentemente también una de las opciones que hay para ofrecerle al paciente como última opción cuando no hayamos podido de manera conservadora. Y cuando el paciente ya lo encontramos con una progresión de la curva, está la opción de ofrecerle ortesis o a su vez ofrecerle con los criterios que hemos definido la necesidad de ofrecerle cirugía. Entonces, ¿qué alrededor del tratamiento conservador? Al día de hoy, o por lo menos que yo haya encontrado, no hay una evidencia que garantice su indicación, pero definitivamente es la primera que debemos usar para todos los pacientes que podamos. Todo el paciente que sea posible, lo que debemos con el tratamiento que debemos iniciar es con los AINES, analgésicos, todo este tipo de medicamentos, los bloqueos epidurales e incluso en puntos gatillo,
ya que por lo menos en pacientes con deformidades leves y no progresivas ha tenido muy buenos resultados, pero en general para todos los pacientes, casi que ese tratamiento conservador es el que vamos a utilizar de entrada, así el número y la estadística no nos apoyen mucho, pues ya sabemos que en columnas no es tan fácil encontrar evidencias excelentes o pues un nivel A1 como uno quisiera. Entonces, ese es el primer pilar del tratamiento que vamos a utilizar. Acerca de las indicaciones de cirugía, el dolor, acuérdense que hay una afectación significativa para la calidad de vida a pesar del manejo conservador. En ese escenario sí sería prudente que pensemos por lo menos en la cirugía. Es difícil, muy difícil la decisión en solo operar a un paciente con escoliosis degenerativa solo por el dolor axial, pero eso básicamente lo definiremos en la consulta externa. Cuantas veces nos visita necesitemos del paciente para tomar esa decisión, pues tendrán que ser necesarias, ya que no es fácil llevar a cirugía o a quirófano por este tipo de patología a un paciente solo por lo que nos refiera dolor axial. Los síntomas neurológicos, bien sea por la estenosis del canal o neuroforaminales, en ocasiones cuando los pacientes ya están con síntomas muy severos en donde el manejo conservador nos ha fallado, aquí la cirugía claramente se encuentra justificada, pero es importante, aquí no es vamos a tratar la escoliosis, aquí hay que tratar al paciente, y como les mencioné en la primera o segunda diapositiva, aquí los pacientes son de edad, mayores de 60 años, 70 en promedio, con múltiples comorbilidades. Entonces, no siempre, a pesar de que veamos que clínicamente el paciente sea candidato, o por lo menos por examen físico, sea candidato a la cirugía, las comorbilidades del paciente puede que no lo hagan tan candidato. Entonces, es casi que el arte de esto para tratar de manejar a estos pacientes. Y en cuanto a la progresión de la curva, en términos radiográficos, lo que hemos mencionado, pacientes con curvas mayores de 30 grados, con más de 6 milímetros de laterolistesis, con progresiones de curva de más de 10 grados por año, o con rotaciones vertebrales definidas por la clasificación de Nash-Moe, mayores a 2, o sea, de 3 en adelante, son unas de las condiciones que debemos tener en cuenta para definir la toma de la decisión, pero uno de lo que principalmente nos debemos llevar todos mis compañeros es que para definir los factores para definir esta cirugía es tratar siempre de restablecer el balance sagital del paciente y la descompresión neurológica. Como alguna vez como me dijo el profe, puede que uno no restablezca en su totalidad y deje al paciente derecho en el plano coronal, pero siempre su objetivo va a ser restablecer el balance sagital de la columna del paciente, que con esto la mayoría de las cosas pueden funcionar mejor, su marcha puede funcionar mejor y sintomáticamente puede mejorar. Entonces, aquí se los recuerdo, ¿cuáles van a ser nuestros 4 objetivos con estos pacientes? 1, restaurar el balance sagital. 2, descomprimir hacer una descompresión neurológica de esa región sintomática. 3, evitar las complicaciones quirúrgicas. Y 4, sin duda alguna, es mejorarle al paciente, cualquiera que sea su edad, la calidad de vida. Entonces, dentro de estas opciones quirúrgicas tenemos para terminar, la descompresión posterior. En general está recomendada en pacientes con estenosis centrales sintomáticas que lo manifiestan como claudicaciones neurogénicas o con estenosis de esos recesos laterales como radiculopatía. Debemos definir cuáles de esos pacientes van a ser o no malos candidatos a cirugía, haciendo toda esa evaluación completa que hemos hecho tanto radiográficamente como clínicamente. Definir si el paciente tiene o no inestabilidad asociada a deformidades leves o con COPS, ángulos de COPS menores de 30. Y ojo, los pacientes deben tener el balance sagital conservado, o sea, acuérdense, menos de 4 centímetros, idealmente de SBA. Y ojo, debemos tener en cuenta que a pesar de esto, de que esta es una de las maniobras que hacemos menos invasivas, el paciente puede tener algún riesgo de empeoramiento de la deformidad solo con hacer la descompresión posterior. El segundo escenario es que el paciente le podemos ofrecer una descompresión posterior más una artrodesis posterior.
Lo podemos ofrecer cuando hay uno o más factores de riesgo para la progresión de la curva. Se trata básicamente de esa liberación de los elementos posteriores más la fijación con tornillos pediculares. Se recomienda en aquellos con deformidades leves a moderadas tratar de no hacerlo en curvas que sean rígidas. Esto podría ser discutible, pero enseguida los profes nos comentarán, y que tengan un imbalance sagital significativo. Y nuestro objetivo, idealmente en este escenario, es tratar de que el paciente tenga una lordosis lumbar igual o muy similar a la incidencia pélvica del paciente. Entonces, estos son básicamente los escenarios en los que lo debemos tener en cuenta. Ojo, no hacerlo en pacientes con imbalances coronales significativos, ya que pueden, que sean curvas muy rígidas, porque el paciente puede necesitar otras cosas adicionales para poder lograr estos objetivos de el balanceo sagital. Están también las descompresiones más artrosis posteriores, más aumentaciones con soportes intercorporales o cajetines de soporte. Estos cajetines cada vez se están utilizando, o estos, digamos, dispositivos que utilizamos sintéticos, se están utilizando cada vez más, permiten correcciones significativas de la deformidad. Ellos vienen con ciertas angulaciones de lordosis o lo que necesitemos para, según el planeamiento, lograr la corrección de la deformidad. Se están utilizando, es como uno de los métodos que más se está utilizando actualmente. Pueden ser por vía posterior, pero cada vez más la literatura está reportando la utilización de abordajes anteriores y laterales, sobre todo en aquellos con riesgos de pseudoartrosis o que requieran planeamiento, o que en su planeamiento requieran fusiones lumbares largas. Cada vez se están utilizando más. He visto como una tendencia como dicotómica. Hay autores como los brasileños que dicen que prefieren todo posterior, que todavía le ven muchas complicaciones a los abordajes anteriores, pero yo creo que esto llegó para quedarse y con seguridad cada vez más van a ser las abordajes anteriores y laterales las opciones a tomar en cuenta para los cirujanos, asociado pues a la necesidad de utilización de abordajes posteriores. Tener en cuenta que la utilización de estas cajas grandes con respecto al riesgo de fractura, y tener en cuenta que estos cajetines también son muy buenas para las correcciones tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Y por último, las osteotomías, que son cirugías que son para subespecialistas con mucha experiencia, o sea, digamos nivel pro experto. No son procedimientos sencillos, se utilizan en general en pacientes con deformidades rígidas, en donde algunos de ellos reportan que a través de la utilización de radiografías dinámicas, donde no se corrija más del 30%, se considera rígida, pero como explicó el profe Arango, casi todas son rígidas en este escenario. O en pacientes que hayan tenido artrosis previa y que hayan hecho imbalances sagital significativos. Este tipo de procedimientos o de osteotomías disminuyen esa carga sobre la interfaz hueso-hardware que hay para hacer que los tornillos y las barras que requieren colocarse durante la cirugía, y disminuyen la posibilidad de una falla mecánica. Evidentemente, este tipo de osteotomías aumentan el tiempo quirúrgico y de hemorragia según la literatura y de la morbilidad perioperatoria, pero son una excelente opción para la corrección del equilibrio sagital cuando nos enfrentemos a estas deformidades grotescas y complejas. Y no debemos olvidar, por lo menos nosotros como residentes, cuando nos toque entrar por lo menos a este tipo de cirugías, este tema es mucho más complejo en todos los escenarios, radiológico, quirúrgico, etcétera, pero debemos por lo menos tener una serie de principios para estas artrodesis y fijaciones intercorporales. Y es que estas no deben parar nunca en el ápex de la curva, no deben parar en el área de la cifosis, deben incluir las subluxaciones laterales severas, incluir las espondilolistesis o las retrolistesis, y idealmente en esa instrumentación de una vértebra, la instrumentación en la parte superior debe ser idealmente una vértebra que esté horizontal, o sea, normal, y las fijaciones ilíacas debemos tenerlas
muy en cuenta en pacientes que requieran artrodesis largas y que además tengan compromiso o alteración del nivel L5-1. Entonces, como conclusiones, es la más común, hay que definitivamente conocerla. Recordar que la radiografía panorámica AP y lateral son las imágenes de elección para el diagnóstico y enfoque inicial. El balance sagital, muchachos, es la clave. Definitivamente aquí, por más desviación que veamos o deformidad que veamos en el plano coronal, lo fundamental en esta patología es el balance sagital. Y recordar que la mayor parte de estos pacientes será eventualmente manejo conservador, pero debemos correlacionar siempre el análisis del balance en el plano sagital con la clínica del paciente y sus antecedentes para definir si es candidato a un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Qué pena si me demoré mucho, pero... Bueno, ¿qué puedo decir? Quizá es la mejor charla de escoliosis del adulto que yo me haya visto. Felicitaciones, por favor. ¿Qué quieren decir Fabián y Juan David? Yo quiero felicitar a Salvador y quiero agregar una cosa. Si bien el balance sagital es fundamental en el planeamiento quirúrgico y entre los objetivos de corrección en los pacientes, el balance coronal cada vez gana más importancia. También ya hay estudios que muestran relación entre pérdida del balance coronal y malas calificaciones en las encuestas de satisfacción y calidad de vida. Y si no se incluyen dentro del planeamiento, no se tienen en cuenta ciertas inclinaciones de las curvaturas en el plano coronal con respecto a la concavidad de la curvatura lumbar, a la hora de la corrección, el paciente se puede desequilibrar más si no se hace una corrección de la lordosis lumbar regional baja. De resto, todo está perfecto. O sea, es que si bien el balance sagital es muy importante, el coronal cada vez gana más importancia, sobre todo para evitar complicaciones. Gracias, profe. No, pues felicitar a Salvador, ya igual habíamos discutido algunas cosas antes de la presentación que él hizo, pero digamos que lo bueno es un tema bastante complicado por el tipo de cirugías que muchas veces que hay que hacer y los resultados que probablemente a veces no son tan satisfactorios como muchas veces uno quisiera. ¿Qué tiene bueno esto? Que en su gran mayoría un buen manejo conservador, un buen manejo con terapia de bloqueos y unos bloqueos bien indicados y unos bloqueos adecuados, finalmente tienen un muy buen resultado en estos pacientes. Y lo otro que de pronto Salvador tal vez no tuvo ahí un poquito de referencia es la cirugía endoscópica y la cirugía mínima invasiva para este tipo de patologías, sobre todo cuando son pacientes que tienen un nivel de complicaciones o un nivel de quirúrgico muy alto, son pacientes que probablemente no pensemos en hacerle una cirugía muy grande, tener en cuenta este tipo de procedimientos que ya hoy en día los estamos haciendo para manejar este tipo de patologías, sobre todo aquellos pacientes pues, que o que no aceptan mucho la cirugía mayor, o pacientes que definitivamente por sus comorbilidades uno no lo quiere exponer a ese tipo de tratamientos. Y realmente, en mi práctica, lo que yo he visto es que en Colombia los pacientes por encima de ciertas edades, por encima de 70 años, es difícil que acepten este tipo de cirugías, porque pues uno les explica todas las complicaciones y riesgos y muchos pacientes más bien prefieren, no, doctor, mejor cirugía no, porque por los riesgos que implica. En otros países, cuando hemos salido, nos hemos dado cuenta que los pacientes tienen como menos miedo, no sé, o tienen otra visión de vida y son pacientes de 78, 80 años sometidos a unas cirugías bastante grandes. Y felicitarlo, muchas gracias. Bueno, yo quiero adicionar una cosa que de pronto no dijo Salvador. Primero es que el índice de complicaciones de cirugías correctivas grandes
está entre el 20 y el 40% con una tasa de mortalidad del 20%. O sea, eso es una cosa muy horrible. Por eso es que los pacientes no quieren operarse. Segundo, los procedimientos endoscópicos sirven para descomprimir los forámenes, entonces también ayudan, ¿cierto? Y lo otro es que, pues, no sé si entendieron que lo que hay que corregir es el balance sagital, no. Lo que pasa es que antes no corregíamos sino el balance coronal. Enderezábamos el paciente y el paciente queda con alteración del balance sagital, el paciente no se aliviaba. O sea, si va a corregir el balance coronal, que es bien importante, hay que pararle bolas al balance coronal, al balance sagital, porque si no corrige el balance sagital, el paciente va a quedar igual de dolor. Puede que derecho, pero tirado para adelante. Y lo otro es que cada vez menos, o sea, los 10 pasados años, en el mundo se habló mucho de osteotomías, que con tal se corregía 10, con tal 20, con tal 30, con tal 40 y con tal todo lo que usted quiera. Pero se le estaban muriendo el 25% de los pacientes a los que le hacían osteotomías mayores de 70 años. Entonces, por eso es que en los últimos 5 años ha ganado prioridad otro tipo de cirugías, como las cajas anteriores para restituir, acuérdense que es una enfermedad discal, para tratar de restituir la altura del disco en varios niveles, por cirugías mínimas invasivas y complementarlas después con un abordaje posterior. Yo tengo pacientes en los que le he hecho 4 cajas, han corregido el 30% de la escoliosis, han corregido el balance sagital y no se quieren hacer un segundo tiempo y se quedan así. Entonces, últimamente se está propendiendo por hacer menos osteotomías, hacer más cajas tratando de impactar la historia natural de la enfermedad, que es una enfermedad discal degenerativa, o sea, realinear los espacios discales, 3, 4 niveles, y hacer fijaciones posteriores que muchas veces ya se pueden hacer percutáneas. Al corregir la parte discal, mejora el patrón escoliótico y ya lo que hay que hacer con la fijación posterior o con la artrosis posterior es mucho menor. Entonces, por eso es que cada día se está hablando menos de osteotomía, solamente cuando hay cosas muy grotescas, y se hablan más de fijaciones duales mínimas invasivas por delante y por detrás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? No, señor, demasiado clara la charla. Yo todavía tengo muchas dudas. Probablemente cuando lo estudie más van a venir más dudas, pero la charla estuvo muy buena. Bueno, no, listo, no, Salvador, muy bien. Muchachos, nos vemos el sábado, mañana.